Hablamos de lo que eran las uniones químicas, qué tipo de uniones químicas nosotros teníamos, ¿sí? Vimos lo que eran las fuerzas intramoleculares, ¿sí? O interatómicas, lo que eran las fuerzas intermoleculares, la diferencia que había entre ellas, ¿sí? Después estuvimos viendo lo que era la regla del octeto para empezar a hablar de fuerzas intramoleculares, ¿sí? O interatómicas. Vimos que necesitábamos que los elementos ganen, pierdan o compartan electrones hasta alcanzar 8 electrones, el último nivel de energía, que en realidad lo que nosotros estábamos haciendo era completar el último nivel de energía, ¿sí? Vimos que teníamos las uniones iónicas, por ejemplo, donde se perdía un elemento, pierde un electrón y el otro lo gana. Eso se debe a la diferencia de electronegatividades. Si la diferencia de electronegatividades es lo suficientemente grande, un elemento va a perder electrones y el otro va a ganar, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de uniones covalentes, estamos hablando de compartición de electrones. O sea, la diferencia de electronegatividades no es tan grande, entonces un elemento no alcanza a arrancar los electrones al otro. Vimos las estructuras de Lewis, ¿sí? Vimos cómo se arma la estructura de Lewis, empezamos con la unión iónica, ¿sí? Que justamente es cuando la diferencia de electronegatividad es suficientemente grande, un elemento le va a arrancar el electrón al otro, ¿sí? Pero siempre completando, ¿sí? Su último nivel de energía, ¿sí? Siempre volviéndose isoelectrónico con el gas noble más cercano. Acá tienen las configuraciones electrónicas. Saber que en los enlaces covalentes nosotros teníamos compartición de electrones, ¿sí? Se comparten los electrones, algo que era muy importante tener en cuenta, que podía ser enlace covalente simple, doble o triple, polar o no polar, ¿sí? Simple si se comparte un electrón de cada elemento, doble si se comparten 2 electrones de cada elemento, ¿sí? Como acá, o triple si se comparten 3 electrones de cada elemento, como acá, ¿sí? Saber que cada vez que ustedes ven una rayita entre dos elementos, lo que quiere decir esa rayita es que hay 2 electrones, ¿sí? O sea que en el enlace covalente doble tenés 2 electrones acá, 2 electrones acá, en total son 4 electrones. Vimos lo que era el enlace covalente polar, ¿sí? Que era cuando un elemento es más electronegativo que el otro. Entonces, como un elemento es más electronegativo que el otro, básicamente lo que hace es atraer más hacia él los pares de electrones, ¿sí? Y eso genera un dipolo. Vimos lo que era el dipolo, ¿sí? Justamente que era una nube electrónica que estaba más cerca de uno de los elementos que del otro. Entonces se generaba una densidad electrónica negativa, acá lo que está en rojo. Después vimos lo que era el enlace covalente no polar, que sucedía cuando los dos elementos eran iguales, ¿sí? Entonces la diferencia de electronegatividad es cero. La nube electrónica se encuentra distribuida de forma uniforme, ¿sí? No está desplazada para ninguno de los dos lugares. Enlace covalente coordinado, ¿sí? Que para poder tener enlace covalente coordinado yo tenía que tener en el centro un elemento que tenga pares de electrones libres y que le pueda ceder ese par de electrones a un elemento más electronegativo que él, ¿sí? Una vez que se formaba el enlace covalente coordinado, se definía directamente como enlace covalente, como enlace covalente, ¿sí? Compartición electrónica. Acá había un par de Lewis, este que estaba acá no hay que ponerlo, ¿sí? Siempre me olvido sacarlo. Después vimos el enlace metálico, ¿sí? Vimos que los enlaces metálicos básicamente se basaban en que los metales, los cationes metálicos, perdón, se alineaban, se ponían uno al lado del otro, ¿sí? Y alrededor de todos los cationes metálicos íbamos a tener electrones deslocalizados, ¿sí? Entonces en la unión iónica un elemento pierde electrones y el otro los gana. En la unión covalente los electrones se comparten. Y en la unión metálica tengo mares de electrones, que es lo que se dice con electrones deslocalizados, ¿sí? Que eso le daba las características a cada uno de los metales. Vimos este cuadrito para los distintos tipos de compuestos. Después empezamos con las fuerzas intermoleculares. Estoy repasando, por eso voy rápido. Por ahí si hay algún paspado que no vino en la clase pasada dice que rápido que va, es un repaso. Fuerzas intermoleculares que eran entre moléculas, ¿sí? Ion-ion, dipolo-dipolo, puente hidrógeno, fuerzas de London. Las únicas que no expliqué por ahora son las ion-ion, que las voy a explicar hoy. Las otras las expliqué todas. Vimos que las fuerzas intermoleculares eran sumamente importantes porque justamente nos servían a nosotros para darnos cuenta qué estado iba a tener la materia, por ejemplo, a temperatura ambiente, ¿sí? Dependiendo de las fuerzas intermoleculares que mantengan unidas a las moléculas o a los átomos, íbamos a poder tener una sustancia en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, ¿sí? Y teníamos el ejemplo, para que ustedes comparen la fuerza, una fuerza intermolecular es mucho más débil que una fuerza intramolecular o interatómica, ¿sí? Acá tienen el ejemplo del enlace covalente con el enlace dipolo-dipolo que forma el cloruro de hidrógeno, ¿sí? O sea, poder darse cuenta. Siempre tienen que tener en cuenta que
las fuerzas intermoleculares van a ser más débiles que las intramoleculares o las interatómicas, siempre. Y yo les daba el ejemplo de cómo se separa la molécula de agua para formar un gas, o cómo quiero hacer para romper el hidrógeno del oxígeno, que no se puede. ¿Sí? Bien. Fuerzas dipolo-dipolo, sí, justamente se basan en la diferencia de electronegatividad que hay dentro de una molécula, que se forman densidades negativas y positivas dentro de la misma molécula, y esas densidades positivas, por ejemplo, se van a poder unir a densidades negativas de otra molécula, ¿sí? Y así se van a ir manteniendo unidas. Habíamos dicho que mientras más grande es la molécula, mayores van a ser las interacciones dipolo, ¿sí? Porque voy a tener más electrones, y también mientras más grande es la diferencia de electronegatividad, mayor van a ser las interacciones dipolo-dipolo. Y eso se explicaba en este cuadrito. Puentes de hidrógeno, que habíamos visto que era un dipolo bastante marcado, ¿sí? Como si fuera un dipolo más fuerte, por decirlo de alguna manera, que justamente sucedía solamente cuando en la molécula tenía átomos como oxígeno, nitrógeno o flúor. Los átomos como oxígeno, nitrógeno o flúor son extremadamente electronegativos, ¿sí? Tienen una electronegatividad muy alta, unidas a hidrógeno de forma covalente. Si yo tengo cualquiera de esos tres elementos unidos a hidrógeno de forma covalente, yo puedo asegurar que esa molécula va a formar puente de hidrógeno, ¿sí? Saber que va a formar puente de hidrógeno con otra molécula que tenga oxígeno, nitrógeno o flúor, ¿sí? No necesita estar unido covalentemente. La otra molécula tiene que tener oxígeno, nitrógeno, flúor, con eso alcanza, ¿sí? Vimos las características de las uniones puente de hidrógeno y vemos la importancia que tenían, por ejemplo, para ver que en el estado líquido ocupan menos espacio que en estado sólido, que es algo raro, solamente pasa con fuerzas puente de hidrógeno. También explica que los puentes de hidrógeno, por ejemplo, una sustancia que forma puente de hidrógeno con el agua va a poder ser soluble en agua. O sea, la puente de hidrógeno favorece la solubilidad de algunas moléculas que no deberían ser solubles en agua, pasan a ser solubles. Igual lo que es solubilidad y soluble y demás lo vamos a ver el lunes. Fuerzas de dispersión o fuerzas de London, sí, habíamos dicho que eran fuerzas que se encontraban en todas las especies químicas conocidas, ya sean monoatómicas o moleculares, ¿sí? Lo que pasa es que son tan débiles que solamente son apreciables en cierto tipo de moléculas, ¿sí? Solo son apreciables en cierto tipo de moléculas. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. ¿Cuál es ese cierto tipo de moléculas en las que son apreciables? Son aquellas que se conocen como moléculas no polares, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que las moléculas no polares eran las que estaban formadas por el mismo elemento, ¿sí? O sea, de que no generan dipolo. ¿Cómo funcionaban estas interacciones? Bueno, el núcleo de una sustancia iba a verse atraído por la nube electrónica de la otra sustancia. En el núcleo de una sustancia se ve atraída por la nube electrónica de la otra sustancia. Son muy, muy débiles, pero gracias a ella, ¿sí? Podemos tener algunas sustancias que no deberían ser sólidos, que se vuelven sólidos, ¿sí? Por ejemplo, las fuerzas de London aumentan con el tamaño de la molécula. Mientras más grande es la molécula, más electrones tengo, más fuerte van a ser las fuerzas de London, ¿sí? Por ejemplo, el yodo, yo les contaba que era un sólido y es una molécula no polar, ¿sí? O por ejemplo, no sé, algún compuesto, algún alcano de cadena larga de 10 átomos de carbono, por ejemplo, o 20 átomos de carbono, también va a ser un sólido. Ya les voy a contar lo que es un alcano, pero las fuerzas de London son muy importantes y son las únicas fuerzas que existen en las moléculas no polares. Muy bien. Dipolo, Mati, dipolo. Sí, sí, ¿puedo cortarte un ratito una preguntita? sí, decime. En el enlace covalente coordinado, Sí. ¿siempre se comparte de a un par de electrones? O sea, ¿siempre le da un par de electrones al que le sobra, digamos? Ya entendí. Sí. O sea, vos le podés dar. Nunca uno solo, digamos. Nunca, no, en el enlace covalente coordinado se presta el par de electrones completo. Eso ¿Sí? era. Se lo Listo. podés dar a. Ojo, le podés dar más de. Si un elemento tiene más de un par de electrones, por ejemplo, el azufre tiene dos pares de electrones libres, puede prestar los dos pares de electrones. Pero es el par completo, no puede prestar un solo electrón. Ah, bueno. ¿Tá? Porque justamente los pares vienen de a dos, los pares de electrones libres. Bueno. Fuerzas dipolo inducido. ¿Esto lo llevamos a ver? Les pregunto. Creo que no. No, hasta fuerzas de London llegamos, me parece. Bueno.
Habiendo definido esas, que son las fuerzas principales, faltaría el ion, ¿sí? La fuerza ion-ion, que ahora al final se las voy a explicar, ya les voy a contar por qué. Vamos a empezar a ver algunas fuerzas que son como mezclas de las fuerzas, ¿sí? O sea que no son tan puras. Una de ellas es la que se conoce como fuerza dipolo-dipolo inducido, ¿sí? El dipolo-dipolo inducido es una fuerza que sucede, es bastante común en química orgánica, lo vamos a ver mucho, ¿sí? Cuando yo tengo una molécula no polar, como la molécula A, ¿sí? Esto es una molécula no polar, y tengo una molécula polar, ¿sí? Como la molécula B. Siempre se tienen que acordar que cuando están hablando de una molécula, las moléculas van a tener nubes de electrones, ¿sí? O sea, en la molécula hay una nube de electrones. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se acerque una molécula polar, o sea, que tenga dipolo, yo voy a tener una densidad negativa de un lado de la molécula. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? O sea, esto es una molécula polar y esto es una molécula no polar. Como tiene una densidad negativa, quiere decir que de este lado hay mayor cantidad de electrones que de este lado, ¿sí? Entonces, ¿qué van a querer hacer los electrones que están en esta molécula que está acá? ¿Se van a querer acercar o alejar? Alejarse. Se van a querer alejar, porque también tienen densidad negativa, porque los electrones son negativos. Entonces se van a querer ir para el otro lado. ¿Se entiende? Entonces, si viene esto con densidad negativa y se le acerca a este que no tiene, todos los electrones que están acá, ¿sí? ¿Qué van a querer hacer? Se van a querer venir para el otro lado, ¿sí? Entonces, cuando se vayan para el otro lado, automáticamente se va a formar otro dipolo, ¿ven? Por eso es dipolo-dipolo inducido. Este que está acá es el dipolo, y lo que hace es inducir a la molécula no polar a formar otro dipolo, ¿sí? Esta es una unión bastante común, ¿sí? En química orgánica se usa todo el tiempo para favorecer la reactividad de algunas moléculas, ¿sí? Así que pongan de título fuerzas dipolo-dipolo inducido y hagan este dibujito. ¿Estamos? Estas cosas son extremadamente importantes para lo que van a venir, que es soluciones. El tema que viene es soluciones, ¿sí? Eso me había olvidado de decirles. El tema que viene es soluciones es uno de los temas más pesados en el sentido de que hay que hacer cuentas, ¿sí? Vamos a tener que empezar a hacer más cuentas de las que estamos haciendo. Hasta ahora los temas fueron prácticamente todos teóricos y no hicimos muchas cuentas. Y este tipo de uniones, las fuerzas ion-dipolo, ¿sí? Son fuerzas que tienen que aprender a usar para entender cómo funciona una solución, ¿sí? Eso igual yo el lunes me voy a encargar de ir explicándoles, pero son temas que tienen que manejar bien, que tienen que comprender bien, ¿sí? ¿Qué es una fuerza ion-dipolo? Básicamente una fuerza ion-dipolo sucede cuando yo tengo iones, ¿sí? Iones directamente, o sea, sodio más o cloro menos, ¿ven? Iones. Y presentan interacciones con moléculas que no son iones, pero que forman dipolo. ¿Se acuerdan que los dipolos tienen una densidad negativa y una densidad positiva? ¿Ven? Una densidad positiva y una densidad negativa. Entonces, cuando yo tengo una fuerza ion-dipolo, lo que va a empezar a interaccionar es la fuerza, la densidad positiva y la densidad negativa. O sea, es como que ahí tienen el ejemplo de la molécula de agua, ¿no? Pero supónganse que, vamos a agarrar verde, yo tengo un dipolo. Acuérdense, los dipolos se forman con una densidad negativa y una densidad positiva, ¿sí? Ahí se forma el dipolo. Esto puede ser, por ejemplo, cloruro de hidrógeno, por decir algo. O sea, una molécula polar, ¿sí? La densidad negativa va a querer ir a donde hay cosas positivas. ¿Se entiende esto? Esto que está acá son moléculas de agua donde la densidad negativa está sobre el oxígeno y la densidad positiva está sobre el hidrógeno, ¿sí? O sea, si fuera esto una molécula, estos son moléculas de agua, perdón. Si esto fuera una molécula de agua, acá tendría el oxígeno y acá tendría a los hidrógenos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se tiene el ion, ¿sí? El ion va a atraer con mucha fuerza, ¿sí? El cation va a atraer con mucha fuerza a las densidades negativas. Y el anión va a atraer con mucha fuerza a las densidades positivas, ¿sí? Entonces, este tipo de interacción lo que hace es que un ion con carga positiva se vea rodeado por un montón de dipolos. Todos los dipolos se van a poner, ¿sí? Contra el cation con su parte negativa, ¿sí? Ven que acá todos los pares de electrones del oxígeno se unen al cation. Y el anión se va a unir a todos los dipolos por su parte positiva, ¿sí? Este tipo de interacciones son las que permiten, por ejemplo, que los compuestos iónicos se disuelvan en agua, ¿sí? Y esto que está acá se llama efecto de solvatación, ¿sí? Efecto de solvatación.
que es el que genera los cationes y los aniones con moléculas polares. Tienen que ser moléculas polares, ¿sí? Para que suceda. ¿Vamos? Copien esto. Vamos a dejar claro. ¿Sí? Está anotado, parece que lo voy a leer, probablemente lo lea porque me cuesta mucho no leer cuando están en la filmina, ¿sí? Pero a tener en cuenta lo siguiente. La intensidad de las fuerzas depende de la polaridad de la molécula, o sea, mientras mayor sea la carga, mayor va a ser la fuerza, y de la polarizabilidad de su nube electrónica. Mayor cantidad de electrones, ¿sí? También genera mayor fuerza. Esto es para analizar, sobre todo cuando se tienen dipolos y fuerzas de London, ¿sí? A ver, si tengo fuerzas de London, es muy importante tener en cuenta la cantidad de electrones. Mientras mayor es la cantidad de electrones que tenga la molécula, mayor va a ser la fuerza que se va a generar entre las moléculas o átomos, ¿sí? Eso es con las fuerzas de London. En el caso de los dipolo-dipolo, cuentan las dos cosas. Si las moléculas tienen peso molecular similar, o sea, son parecidas en su peso molecular, ¿sí? Aquella molécula que tenga mayor polaridad, ¿sí? Va a ser la que tenga más fuerza una molécula con la otra molécula. Y en el caso de que sean una molécula más grande que la otra, o sea, tenga mayor peso molecular, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta que mientras mayor es el peso molecular, mayor va a ser las fuerzas dipolo-dipolo, ¿sí? Esto se debe a porque si hay mayor peso molecular hay mayor cantidad de electrones, ¿sí? Tener en cuenta que tanto las fuerzas de London como las puentes de hidrógeno, perdón, que las fuerzas dipolo-dipolo y las puentes de hidrógeno también son sumadas a las fuerzas de London, ¿sí? O sea, las fuerzas de London siempre están, ojo con eso, ¿estamos? Y después lo que dice abajo de todo es que ninguna de estas fuerzas es más intensa que los enlaces iónicos o covalentes, es muy importante. Esto que está acá no quiero que lo copien porque van a tardar un rato, yo ya les saqué una foto, se los paso después y lo copian en la carpeta, ¿sí? Puede ser. Dejen un espacio si quieren. Bueno, Ahí dejé un espacio. Ah, no dejé un espacio, era para esto. A ver. Algunas cositas. Las fuerzas intermoleculares que nosotros estuvimos viendo no necesariamente suceden solamente con una sustancia en particular. Que se entienda lo que digo. No es que va a haber fuerzas dipolo-dipolo solamente entre cloruro de hidrógeno con cloruro de hidrógeno. O que va a haber puentes de hidrógeno solamente agua con agua. ¿Se entiende lo que digo? O sea, las fuerzas intermoleculares van a suceder entre cualquier molécula que aparezca. Van a intentar existir, ¿sí? O sea, no es que solamente van a mantener unidas a la molécula de agua con la molécula de agua o a la molécula de hexano que dice ahí con molécula de hexano, ¿sí? Lo que va a suceder es que, dependiendo de las sustancias con las que yo las quiero mezclar, que eso va a pasar, ¿sí? Pueden o no existir fuerzas intermoleculares. Y eso es algo sumamente importante para que entiendan después cómo se genera la disolución de las sustancias, ¿sí? Por ejemplo, un ion va a poder tener interacciones con otros iones o va a poder tener interacciones con dipolos fuertes, ¿sí? Eso genera la unión ion-dipolo, ¿sí? Que es la que estuvimos viendo hoy, ¿sí? La unión dipolo-dipolo, propiamente dicho, ven acá tienen la unión ion-dipolo, que es la que estuvimos viendo hoy. La unión dipolo-dipolo, propiamente dicho, ¿sí? No va a suceder solamente con un dipolo de, por ejemplo, esto que está acá se llama metanol, no es que voy a tener metanol con metanol. Por ejemplo, el metanol puede formar dipolos con el cloroformo, que también es una molécula polar, ¿sí? O no es tan polar, pero es un poquito polar. O sea, se pueden generar interacciones con moléculas distintas, y eso es lo que quiero que vean. Por ejemplo, los puentes de hidrógeno, que es lo que les contaba hoy, si la molécula puede formar puente de hidrógeno con otra molécula, en este caso tengo el agua con el metanol, ¿sí? Lo que va a suceder entre el agua y el metanol es que se va a formar un puente de hidrógeno. Por lo tanto, como existen interacciones, ¿sí? Entre el agua y el metanol va a ser soluble en agua, ¿sí? Dipolos, dipolo inducido, ¿sí? Por ejemplo, tengo una molécula muy polar que genera un dipolo inducido en una molécula que no es polar, ¿sí? Que esto ya lo estuvimos explicando. Ion dipolo inducido, un ion que pueda generar un dipolo, esto es una molécula no polar, se llama hexano, ¿sí? Fíjense que son todos carbonos unidos a sí mismos, carbono, 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 carbono. Los alcanos tienen esas características, más adelante lo vamos a ver, ¿sí? O las fuerzas de dispersión o fuerzas de London, que no necesariamente van a ser siempre entre, por ejemplo, hexano y hexano, esto se llama octano o octano y octano. Tengo acá un octano y tengo un hexano, se generan las fuerzas de dispersión, ¿sí?
esto es muy importante que entiendan, que no voy a tener fuerzas intermoleculares solamente con moléculas de la misma especie, sino que aparte puedo tener con otra especie, ¿sí? Lo que sí es importante es que la interacción va a suceder, si las interacciones suceden, por ejemplo, si yo formo una puente de hidrógeno en el caso del metanol con el agua, poder formar uniones químicas con otra molécula implica que, por ejemplo, va a aumentar su solubilidad, o sea, va a ser soluble la molécula, eso es lo que quiere decir, ¿sí? Eso va a depender de los tipos de interacciones que se forman. ¿Estamos? Perdón, esperen un segundito, está mal lo que estoy haciendo, pero... Tengo la computadora, atrás de la computadora que uso yo hay otra computadora, que es vieja, y es la que anda con la impresora. Entonces parecemos unos viejos chotos con mi mujer. Lo mismo que acá, ¿ven? Esto que está acá es un cuadrito que encontré, que es un resumen, ¿sí? Este se los voy a copiar yo. Se los copio y se los mando. Este está buenísimo porque es un resumen que muestra todas las fuerzas, ¿ven? Fuerzas, estas que están acá, son las interatómicas, ¿sí? O intramoleculares, que tengo uniones covalentes, tengo uniones metálicas, tengo uniones iónicas, ¿sí? Y acá tienen un dibujito chiquitito de cada una cómo funciona, ¿ven? Acá tengo los iones positivos y negativos que se intercalan, acá tengo los electrones compartidos y acá tengo los electrones deslocalizados que se van moviendo, ¿sí? Y acá tienen un ejemplo, el tipo, la energía promedio para poder separarlas, ¿sí? Energía promedio para poder separarlas, entre otras cosas, ¿ven? Fíjense que a diferencia de lo que uno cree, en general las uniones metálicas son más débiles que las covalentes, ¿sí? Acá también puentes de hidrógeno, dipolo inducido, dipolo inducido dipolo y dispersiones de London. Acá tienen las más famosas de las que estuvimos viendo, ¿sí? Esto que está acá está buenísimo, como que se lo armen bien y se hagan un lindo cuadrito ahí en su carpeta como resumen, ¿sí? Esto también, esto que está acá son distintas sustancias, ¿sí? Y cada una de estas sustancias tienen distintos tipos de fuerzas intermoleculares. Es un cuadro comparativo para que lo miren tranquilos y vean cómo, dependiendo de las características de la molécula, yo voy a poder tener distintos puntos de fusión y puntos de ebullición, ¿sí? Acá, por ejemplo, este que está acá es cloruro de sodio, es una sustancia iónica, tiene un punto de fusión altísimo y un punto de ebullición más alto todavía. El sulfuro de hidrógeno es una molécula que forma dipolos, ¿sí? Tiene puntos de fusión y de ebullición de valores negativos. El agua también forma, el agua forma puentes de hidrógeno, o sea que son fuerzas más fuertes que las dipolo-dipolo, por eso tiene punto de ebullición y de fusión más grande que el sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Esto más o menos para que tengan una idea, ¿sí? de cómo trabajamos. Acá el neón, por ejemplo, ¿sí? Solamente forma fuerzas de London y tiene pocos electrones, tiene puntos de fusión y de ebullición bajísimos, ¿ven? Menos 249, menos 246. ¿Sí? Muy, muy bajos. Bueno, a ver. A ver. ¿Qué son estas que están acá dibujadas? Unas son unas cadenas de ADN y de ARN. Ajá. ¿Y esto que está acá? ¿Qué es? Les cuento, no se preocupen. Las bases nitrogenadas. Perfecto. Les cuento igual a todos, por las dudas. Esto que está acá son las cadenas de ADN, ¿sí? La cadena de ADN, esta, la que está en gris oscuro, es la cadena de ADN y la otra es la cadena de ARN, ¿sí? La cadena de ADN viene bárbaro para explicar un montón de cosas, porque en la cadena de ADN yo tengo todas las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Que puedo llegar a tener, o no todas, pero sí muchas, ¿sí? Y también voy a poder tener fuerzas interatómicas para poder explicar varias cosas, ¿sí? Esto que está acá es una cadena de ADN, ¿sí? Es una cadena, la cadena de ADN tiene la particularidad, es una doble hélice, ¿sí? Se le dice doble hélice. Las cadenas de ADN están formadas por dos cadenas de polinucleótidos, se llaman, ¿sí? Que se encuentran, se dice antiparalelas, porque una va de arriba para abajo y la otra viene de abajo para arriba, ¿sí? Ahora lo voy a dibujar eso. Y se dice que son complementarias,
¿sí? Son antiparalelas y complementarias. Todo esto que estoy diciendo ahora del ADN, no se preocupen, después más adelante lo van a ver con Carolina mucho más claro, ¿sí? Pero necesito que ya vayan entendiendo que las fuerzas intermoleculares que estuvimos viendo están en todos lados, ¿sí? Estas son las cadenas de ADN, de ARN, bases nitrogenadas, bien dijo recién Elías, y acá tenemos la estructura de un cromosoma, ¿sí? Fíjense, acá tengo las cadenas de ADN que se van enrollando, acá se enrollan alrededor de algo, este algo que se está enrollando se llama histona, ahora les voy a mostrar lo que es, ¿sí? Las histonas después se vuelven a acomodar, ¿sí? Generan nucleosomas, esto, lo otro. La estructura completa del ADN la van a ver más adelante con Carolina, ¿sí? Lo que me importa a mí ahora es que entiendan lo siguiente, ¿sí? Las cadenas de ADN, estas que están acá, ¿sí? Tienen una estructura en particular. Yo no la voy a dibujar así, vamos a usar el mapita. Vamos a dibujarla de una manera un poquito más simple. Pero antes de dibujar voy a parar porque tarda un ratito en dibujar. La estructura de ADN, ¿sí? Está formada por cadenas de polinucleótidos, ¿sí? Un nucleótido es una sustancia. Yo escuché un par de veces que Cristian les habló del ATP. ¿Vieron que Cristian, saben lo que es el ATP o no? Una ¿Saben? forma de Sí, es un energía. tipo de energía. La forma de energía se llama ATP. El ATP se llama adenosín trifosfato. Adenosín trifosfato. La estructura del ATP, ¿sí? Está formado por, se llama azúcar, ya vamos a ver lo que es un azúcar, ¿sí? O hidrato de carbono, me está saliendo horrible. Un azúcar o hidrato de carbono, ¿sí? Que se llama, es un derivado de la ribosa, ¿sí? La ribosa es un azúcar o un hidrato de carbono, ¿sí? A ese azúcar o hidrato de carbono está unida a lo que se conoce como una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas tienen una estructura en particular, ¿sí? Y a esa base y al azúcar también se encuentra unido, acá hay un carbono, ¿sí? Pero a este carbono se encuentra unido un fosfato. ¿Se acuerdan del fósforo que nosotros habíamos visto, el ácido fosfórico? ¿Sí? Los nucleótidos están formados por un azúcar, ¿sí? Una base nitrogenada y un fosfato. Esa es la estructura que tienen parece un cangrejo, pero esa es la estructura que tienen los nucleótidos, ¿sí? El ADN son polímeros de nucleótidos. ¿Qué es un polímero? ¿Saben lo que es un polímero o no? Algo formado por muchas partes. Por muchas partes. O sea que yo voy a tener miles de polímeros, de nucleótidos unidos uno con el otro, ¿sí? Escuchen lo que les voy a decir. Cada nucleótido se mantiene unido a otro nucleótido mediante enlaces covalentes, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Acá van a tener un nucleótido, un azúcar, ¿sí? Acá van a tener, ¿vieron que tengo esto que está acá es el azúcar y este es el fosfato? ¿Sí? Azúcar, fosfato, ¿se dan cuenta o no? Vamos a ponerle al azúcar, vamos a ponerle la A, azúcar, y el fosfato, la P de fosfato. Y esta que está acá es la base nitrogenada, ¿sí? Base nitrogenada. Cuando yo armo el polinucleótido me va a terminar quedando azúcar, ¿sí? En lo que está de verde va el azúcar, en lo que está acá va a ir el fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato. ¿Me siguen lo que estoy haciendo? O sea, todo lo que es la banda de arriba, todo lo que es la banda de arriba va a ser azúcar, fosfato, azúcar, fosfato. ¿Sí? Toda la banda de arriba, completa. ¿Sí? Azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato. Y la banda de abajo va a ser lo mismo. ¿Sí? Va a ser, esto me va a costar más escribirlo porque está al revés, pero va a ser lo mismo. ¿Sí? Me va a quedar azúcar, fosfato, pero mirando para el otro lado va a quedar. Eso lo entienden eso, ¿no? Fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar. ¿Sí? Me faltó un fosfato.
Entonces, ¿vieron que yo tengo las dos bandas? No sé si se ubican con el ADN. Vamos a ir a la molécula de ADN. Miren, vamos a la Sí, molécula de ADN. Igual voy a ir porque les tengo que mostrar. Así que tranquilo. ¿Ven toda esta banda negra que está acá? ¿Sí? O gris oscura. Todo eso que está ahí es azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato. ¿Estamos? Y lo que está de color, lo rojo y amarillo, lo verde y lo azul, lo rojo y amarillo, esas que están ahí van a ser las bases nitrogenadas. ¿Sí? Las bases nitrogenadas, que yo todavía ni les mostré la estructura de una base nitrogenada, no me interesa. Es más, se los voy a dar de tarea. Pero no me importan mucho ahora las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas en el ADN son 4. Son adenina. Uy, qué boludo. Adenina, timina, citosina y guanina. Estas son en el ADN, ¿sí? Hay otra base nitrogenada que se llama uracilo, ¿sí? Que el uracilo aparece en el ARN, ¿sí? Pero esas son las bases nitrogenadas del ADN. Cuando se forma la cadena de ADN, ¿sí? Todo lo que es azúcar, fosfato queda para afuera de la cadena, ¿sí? Que es lo gris que les mostré recién. Y las bases nitrogenadas quedan para adentro, ¿sí? Entonces les termina quedando adenina, ¿sí? No sé, acá por ejemplo citosina, acá por ejemplo timina, acá por ejemplo, esto no tiene un orden en particular, ¿sí? Puede quedarnos otra adenina y acá una guanina, ¿sí? Acá una guanina. O sea, para adentro me van quedando las bases nitrogenadas, ¿sí? Bases nitrogenadas. Para afuera me queda azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, y para adentro ¿qué me queda? Bases nitrogenadas, ¿se entiende? Se dice que las cadenas de ADN son antiparalelas, ven que dice de 3', 5' va una, la otra va de 5' a 3', ¿sí? Y complementarias. ¿Por qué? Porque la base nitrogenada que está enfrente a las que nosotros vemos, ¿sí? No es la misma. O sea, acá no voy a tener, si esta es adenina, esta que está acá no va a ser adenina. La que está ahí va a ser timina, ¿sí? Si yo tengo a la citosina, la que va a estar enfrente va a ser guanina. Si yo tengo a la timina, la que está enfrente es adenina. Es su complemento, ¿sí? Las bases nitrogenadas se complementan, ¿sí? Acá va a ser timina y acá va a ser citosina, ¿sí? ¿Cómo se complementan? Bueno, yo tengo dentro de las bases nitrogenadas los que se conocen como purinas y como pirimidinas. No les voy a decir cuál es cada una porque eso justamente es parte de la tarea, ¿sí? Se complementan adenina con timina, o sea, la adenina siempre se junta con la timina, adenina se une a timina, adenina, vamos a escribir, vamos a poner adenina, se une a timina, ¿sí? Y siempre, ¿sí? Citosina se une a guanina. Les cuento. Azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato se mantienen unidos mediante enlace covalente. ¿Sí? Enlace covalente. Ahora, adenina, timina, citosina, guanina, timina, adenina, adenina, timina, guanina, citosina, no se mantienen unidos mediante enlace covalente. ¿Me siguen lo que dije recién? No se mantienen unidas mediante enlace covalente. Se mantienen unidas mediante enlaces puente de hidrógeno. ¿Sí? Adenina se va a mantener unido mediante enlace puente de hidrógeno a la timina mediante 2 puentes de hidrógeno. La citosina se mantiene unida a la guanina mediante 3 puentes de hidrógeno. La timina se mantiene unida a la adenina mediante 2 puentes de hidrógeno. Bueno, esta es la adenina de nuevo. ¿Sí? 2 puentes de hidrógeno. Y esta es la guanina de nuevo. 1, 2, 3 puentes de hidrógeno. Opa. ¿Sí? Entonces tengo adenina, timina, 2 puentes de hidrógeno, citosina, guanina, 3 puentes de hidrógeno, timina, adenina, 2 puentes de hidrógeno, adenina, timina, 2 puentes de hidrógeno, guanina, citosina, 3 puentes de hidrógeno. ¿Sí? Siempre va a ser así. Adenina, 2 puentes de hidrógeno con la timina, citosina, 2 puentes de hidrógeno con la guanina. Eso no va a cambiar. ¿Estamos? Siempre va a ser así. Miren esto. Esta es la estructura de la guanina, esta es la estructura de la citosina, esta es la estructura de la adenina y esta es la estructura de la timina. ¿Sí? Fíjense.
Vamos a la citosina, nitrógeno unido a hidrógeno de forma covalente, puede formar puente de hidrógeno, aceptor de puente de hidrógeno, este oxígeno que está acá. En la guanina, nitrógeno unido de forma covalente a hidrógeno, ¿sí? Nitrógeno que tiene la citosina, aceptor de puente de hidrógeno. Nitrógeno unido a hidrógeno de forma covalente, oxígeno que tiene la citosina, aceptor de puente de hidrógeno. Citosina y guanina tengo un puente de hidrógeno, dos puentes de hidrógeno, tres puentes de hidrógeno. ¿Se entiende esto? Cuando veo la adenina y la timina tengo nitrógeno unido de forma covalente a hidrógeno, esto puede formar puente de hidrógeno, aceptor de puente de hidrógeno de este lado, ¿sí? Esta es la timina, y después nitrógeno unido de forma covalente a hidrógeno, puede formar puente de hidrógeno, del otro lado que tengo otro aceptor de puente de hidrógeno, ¿sí? Siempre voy a tener dos puentes de hidrógeno entre la adenina y la timina, y tres puentes de hidrógeno entre la citosina y la guanina, ¿sí? Esto va a suceder a lo largo de toda la cadena de ADN, completa, ¿ven? Y siempre es citosina con guanina y, ¿ven? Citosina con guanina y adenina con timina. ¿Estamos? Esto es muy importante que lo puedan ver, ¿sí? Es algo que nosotros vamos a usar. No ahora, pero más adelante. Muy bien. Eso respecto de la primera parte de la estructura. La segunda parte de la estructura, ¿sí? Tiene que ver en cómo el ADN se enrolla alrededor de un tipo de molécula que se llama histona. Las histonas son proteínas, ¿sí? Las histonas son proteínas globulares. Globulares quiere decir que son esféricas. Y entonces el ADN se empieza a enrollar alrededor de las histonas, ¿sí? Vamos a ver una cosita. El fosfato a pH fisiológico, tiene carga negativa, ¿sí? O sea, pierde sus hidrógenos, se disocia y pierde sus hidrógenos. Entonces tengo fosfato acá, carga negativa, acá tengo un fosfato que va a tener carga negativa, acá tengo un fosfato que va a tener carga negativa, ¿sí? Y así. Fosfato tiene carga negativa, ¿está? Toda la cadena de ADN, entonces, toda la cadena de ADN, ¿sí? Todo lo que era el gris en el dibujo anterior, en la cadena de ADN, va a ser justamente una cadena que tiene carga negativa. No un dipolo, tiene carga negativa. ¿Está? Voy a tardo un poquitito. Me termina quedando así. ¿Estamos? Pongan de título fuerzas intermoleculares. Pongan uniones químicas, así directamente. Uniones químicas y la estructura del ADN. Uniones químicas y la estructura del ADN. Y hagan este dibujo que está acá. Yo tengo la cadena de ADN. ¿Sí? Cadena de ADN. ¿Sí? Tengo la doble hélice, ¿sí? Acá entre las dos cadenas se mantienen unidas mediante qué tipo de interacciones. Puente de hidrógeno. Puentes de hidrógeno, muy bien. Se mantienen unidas mediante puentes de hidrógeno. ¿Está? Perfecto. Y recién les mostré que tengo todas cargas negativas alrededor de la cadena. ¿Se acuerdan eso o no? Que les mostré, que se lo generaba el fosfato. Sí. Bueno. Las cadenas de ADN se asocian. Esto parece un, no sé, a una proteína que se llama histona. Las histonas son... No, esto es horrible. Vamos a agarrar para hacer la histona algo más lindo. ¿Sí? Las histonas se las conocen, son proteínas globulares. ¿Sí? Globulares quiere decir que son parecidas a esferas. ¿Sí? La cadena de ADN, ¿sí? Lo que va a hacer es enrollarse a través de las histonas. Pero las histonas tienen una particularidad. Y es que tienen, ¿sí? Están formadas por aminoácidos mayoritariamente básicos. O sea que la carga de las histonas... Apagá el micrófono. Que encima tenés la ventana abierta. Las histonas tienen todas cargas positivas en su exterior. ¿Se entiende? Arriba tienen todas cargas positivas. ¿Sí? Porque por su estructura, por la estructura de la proteína. Ya vamos a ver la estructura de las proteínas. Entonces, ¿qué pasa? La histona viene, perdón, el ADN viene y se enrolla alrededor de la histona
y se queda agarrado. ¿Por qué se queda agarrado? Porque el ADN tiene todas cargas negativas y la histona tiene todas cargas positivas, ¿sí? Esto que está acá tiene un nombre y se llama interacciones ion-ion. Las interacciones ion-ion suceden entre las, por ejemplo, las cadenas de ADN y las histonas. Son moléculas que tienen carga negativa, que se asocian a moléculas que tienen carga positiva. Pero no es como si fuera una unión iónica, que la unión iónica yo tengo, en la unión iónica yo tengo un retículo cristalino que se forma, ¿sí? Que se mantienen los átomos se mantienen unidos mediante, justamente uno es positivo y el otro es negativo, pero los átomos se mantienen unidos entre sí formando una sustancia. Estas son sustancias distintas que se mantienen unidas por iones, ¿sí? Estas son las interacciones ion-ion, ¿estamos? Que son las interacciones intermoleculares que faltaban explicar, ¿sí? Así que abajo ponen interacciones ion-ion, copien este ejemplo, este que está acá es la cadena de ADN y las histonas, ¿sí? Ahora le pongo nombre, y ahora seguimos. Entonces, fíjense, analizando una macro, se llaman macromoléculas las moléculas de ADN, porque es muy grande, ¿sí? Se llama biomolécula también, puede estar relacionada con la vida. Analizando la macromolécula de ADN, nos damos cuenta que podemos encontrar un montón de interacciones, ¿sí? Relacionadas con las fuerzas intermoleculares que nosotros vimos, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, la adenina y la timina. Tienen que tener en cuenta que forman entre ellas dos puentes de hidrógeno. Entre la adenina y la timina forman dos puentes de hidrógeno, algo que ya lo había dicho, pero lo digo de nuevo, ¿sí? Y entre la citosina y la guanina que se forman tres puentes de hidrógeno. ¿Estamos? Adenina y timina, dos puentes de hidrógeno. Citosina y guanina, tres puentes de hidrógeno. ¿Estamos con esto? Sí. Bueno, me alegro mucho.